Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa regularmente por nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, esta ocasión dedicado a uno de los actores más conocidos, creo yo, Así del es. cine producido en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX prácticamente, Marlon Brando. Antes de comenzar, no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido un mes más, siguen peleándose en el PRD que si le dan un cargo o no se lo dan al diputado, senador y no sé qué más, que no se lo dan y que se lo dan a otro y que se pelean entre ellos y que el fiscal les dice cállense. Pues es estúpido lo que dicen, está extraño todo, pero son pleitos de familia y que esa familia se entretenga. Pero no quiero dejar de recordar que en ese terreno se han olvidado de cumplir la promesa que nos hicieron hace 6 años ya en campaña, que era dejar en claro la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Tixla de Guerrero, en Ayotzinapa, en Guerrero, y que hasta la fecha ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia transicional, ni nada tenemos. Y ya va a entrar una nueva presidenta, algunos le dicen la virtual presidenta, pero es la presidenta electa, les guste a unos o no, o les disguste a otros o no. Es la presidenta electa, no en funciones, porque aún está en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo la promesa y sigue como deuda la promesa. No quiero tampoco dejar de recordar que se cumple una semana más, ya entramos a un mes más, julio, y desde hace más de 10 años fue desaparecida en contra de su voluntad también y asesinada su pareja sentimental en el lugar de los hechos. Nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaid, y a 10 años seguimos pidiendo su presentación con vida porque viva la llevaron y la verdad y la justicia. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a su madre, Angélica Rodríguez Monroy, nuestra querida amiga, que desde acá le enviamos un fraterno abrazo y un saludo. Y ahora sí, a rajatabla, como no voy a impedir que hable el maestro al que hemos invitado, experto en cine, entre otras líderes, vamos a intentar a justificar primero por qué Marlon Brando y no comentábamos antes de empezar, Gerard Depardieu, Akira Kurosawa, el mismo Donald Sutherland que acaba de morir, eh, Anthony Quinn, que tienen, ¿por qué Marlon Brando? En segunda instancia, ahorita mencionaba unos actores, podemos mencionar películas relacionadas con el cuestionamiento social, etcétera, que también son clásicas, pero Marlon Brando sería la primera cuestión, ¿por qué él? ¿Cuál es su valor histórico, cultural en la cuestión del cine en Estados Unidos, desde una época del macartismo cargado y desde luego, porque muchos lo creen, así lo piensan, que hablar de Marlon Brando es hablar del Padrino y incluso uno encuentra en las redes la pregunta, ¿cuál es la mejor película de Marlon Brando? Y ponen El Padrino. Sí, es lugar común. Indudablemente, tengo serias dudas de que sea lo mejor que haya hecho. Y yo Sin también. duda alguna, no dejo de considerar que es una excelente película. No creo que la mejor, pero desde prácticamente los 50, con la película Hombres o Los Hombres, El último tango en París, Ujú. uno que otro western, aunque los western no eran lo suyo, Pero muy buenos, digo, el gusto digo, impenetrable. el que se hizo famosísimo en los western, bueno, varios que se pelearon con él,
entre ellos John Ford, Todo el mundo casi. Que creo era el padre de Harrison Ford, Ah, sí. creo, John Ford, pero aparte de John Ford y la carroza o la carreta y esas cosas, también el famosísimo Clint Eastwood, Sí, bueno, ahí sí totalmente enfrentados, ¿no? enfrentados, Política, ideológicamente, el arquitecto este, y Clint Eastwood. ¿por qué Brando? Y cómo ir haciendo una especie como de crónica, no cronología, empecé con los hombres por tres razones. Una es personal. Claro, Es un personaje herido de guerra en la Segunda Guerra Mundial, sí, el cual tiene una herida de bala en la columna vertebral, razón por la cual va a presentar una paraplegia y termina en un hospital de veteranos donde también hay pacientes con secuelas de polio. Es la época, los exacto. dilemas de si va a tener vida sexual activa, de si va a seguir siendo un hombre de verdad, todos esos dilemas que se viven posquirúrgicamente y postraumáticamente. El último tango en París. 22 años después, Este, 23. Ajá, un cuarto de siglo casi. prácticamente. Eh, Naturalmente, ya mencionaba, hay un western genial. El rostro impenetrable, Sierra Este, Prohibida, Palusa, creo que se llamaba. Hay varias películas de carácter más político Sí, el que baile del tiempo. indudablemente, para mí, Los hombres u hombres es muy política, es muy antibélica. Lo mismo que Johnny empuñó su fusil, aunque estuvo más vilipendiada Johnny empuñó su fusil, tanto el libro como la película, y el actor que acaba de morir muy recientemente, Donald Sutherland, Así que es. también tuvo una militancia política en Canadá en contra de la guerra en Vietnam y otras cosas. Ay, paro mi boca porque si no, ¿para qué te invito? ¿Por qué Brando? Y échate el rollo. Bien, gracias, Enrique. Pues primeramente gracias por la invitación y qué bueno que pues tengo sobre todo la oportunidad de platicar aquí en persona. ¿Por qué Brando? Pues bueno, Brando también muchas personas lo ubicaban y fue denominado como el mejor actor norteamericano del siglo XX. Mucha gente lo reconoce, como tú bien dices, para bien y para mal por el trabajo del Padrino o para bien y para mal, porque cuando uno Podría va, pensar en Anthony Quinn, por ejemplo. por No sé ejemplo, si el mejor, pero pero bueno, tuvo esa denominación porque tú partes, hablando de su carrera cinematográfica, pero no perdamos de vista que él comenzó como actor de teatro. Comenzó como actor de teatro en los años 40 del siglo XX, una decisión que él tomó porque no tenía otra opción, había sido echado de la escuela militar, había tenido una infancia difícil, era un tipo difícil también de tratar. Su padre le dice, con tal de que estudies algo, lo que sea, pero hazlo pronto. Y él un poco para agradecer el gesto de su padre y por recomendación de su hermana Jocelyn, que estudió arte dramático, estudia esa carrera. Y eso lo acerca al grupo este de Stella Adler, los del método, y pues bueno, eso lo lleva al teatro y lo lleva, entre otras obras, a un tranvía llamado Deseo, que que es eventualmente, clásico. que es clásica, bajo la dirección de Elia Kazan, un personaje fundamental en la vida de Brando junto con Stella Adler, ven el diamante en bruto que es como actor, él salta a la fama con ese personaje, impresiona al mismo Tennessee Williams, el autor de la obra, tú En sabes, teatro. en teatro. Y él como alma rebelde que era, había rechazado ofertas ya de Hollywood para ingresar al cine, pero es hasta que llega este guión que tú mencionas, el de hombres, que le conmueve, que él entiende que puede tener un mensaje importante que decir esa película, y es su debut. Un debut atípico porque él no inicia como un actor de reparto, con un trabajo menor, inicia desde el principio como protagonista. Y tratando de llevar algo que intentó hacer el resto de su vida, que cada película tuviera como un cierto contenido político, un mensaje social, y ahí arranca esa carrera en la cual siempre tuvo esta relación tirante con Hollywood, no se sentía a gusto con el trato de de la industria. Él declara, de hecho, es muy famosa una de sus declaraciones que le dicen, bueno, ¿y por qué finalmente acepta entrar a Hollywood si no quería? Y él dice que porque no tuvo el suficiente coraje moral para rechazar el dinero, ¿no? Que le ofrecieron para ingresar al cine. A pesar de que era reconocido como un gran actor de teatro, se quedó para siempre en el cine, nunca volvió. Y también decir que en tu programa, Enrique, se tocan temas, por supuesto, de psicología, neuropsicología, política.
pues fue un hombre de su tiempo. También fue un activista social, ya ahorita en este orden cronológico, no me quiero adelantar, él al igual que Sutherland y otros actores de Hollywood participó activamente a favor de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, estuvo con Martin Luther King, incluso estuvo en ese famoso discurso que dio, ¿no? De que yo tuve un sueño, algo así dijo Martin Luther King. Que se lo Eh, endosaron a Luis Donaldo Colosio sí, sí, sí. antes Bueno, de que yo veo se un le... México Pues sí, soy un... sediento de hambre y Sí, justicia, ¿no? Algo así dijo que era el Colosio. discurso en realidad. El discurso Era un remake del discurso de Luther King, de Martin ciertamente, Luther King. ciertamente. Y bueno, ese activismo que lo llevó a hacer suya esta lucha por los derechos civiles de las poblaciones indígenas, ¿no? Norteamericanas, que como sabemos, pues han sido sojuzgadas históricamente, se ha tratado de aislar, de enterrar esa historia de estos pueblos que habitaban Norteamérica, y él trata de visibilizar esa lucha, sobre todo a partir de los años 70 en que él recobra notoriedad, ¿no? Por su trabajo cinematográfico, sí en El Padrino y en El Último Tango en París, ¿no? Pero hablando de ese orden, pues bueno, o recuperando este orden, mucha gente que se pregunta, bueno, este fue el mejor actor de todos los tiempos, uno ve a los actores de la actualidad y siempre reconocen el trabajo de Brando, del método, pero poca gente lo conoce más allá de este afiche, de este póster que luego vemos en negocios, donde él está vestido como motociclista, el salvaje, pero pocos saben de esta historia que tuvo, ¿no? Un hombre que también estuvo sujetado, tú sabes, Enrique, este corsé de Hollywood, que al principio lo abrazó para darle buenas películas o ofrecerle buenos guiones, pero después lo castigó por ese comportamiento que tuvo, pues para mucha gente problemático, soberbio, ¿no? Creo que también como gente que sigue el programa, como gente que somos de Morelos, recuperando este orden, él hace Hombres, después hace un tranvía llamado Deseo, y me parece que después de esa película hace Viva Zapata, ¿no? También de Kazán. También de Elia Kazan, un hombre que era muy comprometido socialmente, y ahorita hago estas comillas porque creo que mucha gente sabe cómo tuvo esta pues actitud traidora, ¿no? De acusar a varios colegas de la industria cinematográfica, me refiero a Elia Kazan, frente a esta asociación de lucha de actividades antinorteamericanas En el macartismo. durante el periodo de Joseph McCarthy como senador, y eso fue algo que nunca le perdonó la industria. Pero bueno, antes de eso filma Viva Zapata, para nuestros amigos que, pues sobre todo en Morelos, creo que somos muy sensibles de que, bueno, a ver cómo se trató a Zapata, y a mucha gente le brinca, pues, ¿por qué le hicieron en Estados Unidos? ¿Por qué la hizo Marlon Brando y no un mexicano? Hay que decir que era un proyecto, Enrique y todos quienes nos siguen, que se iba a hacer en México, que lo iba a hacer Pedro Armendáriz con el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, el equipo, ya sabemos, brillante de esa época, de la época de oro del cine mexicano, pero la figura de Zapata siempre ha sido difícil de aceptar para el gobierno mexicano, a diferencia de la de Villa, que hubo películas de inmediato acerca de él, ¿no? Pero la de él siempre fue problemática por lo subversivo que fue, lo difícil, ¿no? Y los permisos no se daban. En algún momento se acepta, Elia Kazan viaja a México, él no quería que fuera Gabriel Figueroa El el fotógrafo. fotógrafo, pero acepta con tal de firmar la película, estaba muy entusiasmado. Acepta a Pedro Armendáriz porque hablaba muy bien inglés. Recordemos que Pedro Armendáriz estudió en los Estados Unidos, hablaba perfectamente el idioma. Aunque siempre salía de indio y casi Sí, analfabeto y pobre. sí, que por eso tenía películas, y se permite hacer paréntesis, perdón, tenía problemas con John Ford, que le decía, siempre nos haces ver como españoles extraviados en tus películas, ¿no? Él, merecería también luego, Sí, John quizá, Ford también se peleó con medio mundo, ¿eh? sí, sí, No solo con Brando, no solo con, digo con Brando por el desplante aquel de no recibir el Oscar, el pero Oscar, y mandar y comisionar, pedirle a una representante de comunidad originaria que lo que lo recibiera recogiera, y sí, leyera el mensaje. Pero eso exactamente. fue un pleito que ahorita explicas tú mejor que yo. Ahorita lo comentamos, ¿no? Sí, ¿no? También legendario. Y bueno, finalmente, se niega el permiso, pero a Elia Kazan le vino bien porque le dio más libertad y porque pudo poner al actor que él deseaba, él deseaba que fuera Marlon Brando, ¿no? Él se preparó mucho, estuvo cerca, trabajó con gente mexicana, trató de adaptar nuestros gestos y demás.
se trató de maquillarlo lo mejor posible, y aunque no tuvo el rigor histórico que nosotros deseamos o que es muy visible en la película, pues también fue más bien un trato mitológico que se dio al personaje de Zapata, ¿no? Como fue un personaje que encerraba a todos los revolucionarios de aquella época, o bueno, quienes estuvieron de la Revolución Mexicana, y me parece, no sé, salvo tu mejor opinión y de quienes nos escuchan, nos ven ahora, pues creo que ha sido la mejor versión de Zapata que hasta la fecha se ha hecho teniéndolo como protagonista. Estuvo la de Felipe Casals con Antonio Aguilar y la de Alfonso Arau, que ni vale la pena comentar, ¿no? Para mí, ¿no? Que hizo hace unos 20 años o 15 años más o menos, ¿no? Pero bueno, ese personaje, digo, nos toca por tratarse de quién era, y es como ese gran periodo, viene este momento, ¿no? Se le empieza a reconocer como un gran actor, y viene este momento del macartismo, que estaba muy fuerte en Estados Unidos, y se vigilaba a medio mundo, ¿no? A medio mundo se le interrogaba, se le daba como sospechoso. Gabriel Figueroa, ahorita que lo mencioné, fue uno de ellos, que se le acusó también de ese tipo de activismo comunista. Y pues Elia Kazan tiene este comportamiento que ahora se le se sigue Considera de reprochando soplón. de soplón. Se le considera un soplón porque él es interrogado y da una lista de gente en la industria cinematográfica de Estados Unidos que había participado en actividades comunistas, ¿no? Eso le genera un gran rencor por parte de la industria, Y no yo, solo de la industria, del mundo. de muchos personajes que no estaban de acuerdo con el macartismo. Sí, no, no, pues era una cacería de brujas como tal. Y todavía yo recuerdo, creo que fue a finales del siglo pasado, principios de que Hollywood le hace un reconocimiento, le da ese Oscar de Oro, y pues lo pueden buscar en YouTube. Cuando le dan ese reconocimiento, muchos actores no se lo quitan. Unos están, me acuerdo, Nick Nolte con los brazos cruzados, como protesta de que a pesar de que habían pasado ya más de 50 años, no se olvidaba ese comportamiento que tuvo. De hecho, su carrera nunca volvió a ser igual, y muchos piensan, es ahí donde regreso a Brando, que la ley del silencio, un nido de ratas, tú sabes, ha tenido esas dos traducciones, fue una especie de lavado de cara de Elia Kazan, porque el personaje central pues termina siendo un soplón que es el héroe de la película, ¿no? Es una interpretación que se le ha querido dar, Es el antihéroe. es el antihéroe. Pero si hablamos de la actuación, si nos permitimos hablar solo de la actuación de Brando, ahorita que decías del Padrino, esa quizá también fue una de las, o no quizá, fue una de las mejores actuaciones. La volví a ver hace como un mes. Es conmovedora, es a la vez torpe el personaje, es duro, tiene muchos matices que solo le podía dar Brando, ¿no? Y que en ese entonces pensemos que eran los años de Clark Gable, de estos actores que trabajaban muy estereotipado, ¿no? Y que Brando con ese método más natural desafía ese tipo de convencionalismos en el arte de la actuación, y hace una interpretación que quedó para la historia, sobre todo ese diálogo que tiene ahí con su hermano Charlie, ¿no? De cuando lo amenaza con pistola en mano por estar haciendo esta denuncia, ¿no? Brando, hay que decir que no acepta en principio ese papel porque estaba muy decepcionado por la actitud de Elia Kazan de denuncia de sus colegas. En un primer momento verbalmente hizo un acuerdo Elia Kazan con Frank Sinatra. Él iba a hacer el papel de Terry Malloy, pero cuando Brando termina aceptando, le quita el papel. Eso deja muy irritada a Frank Sinatra, que también tuvo una rivalidad importante con Brando, pero Él era más cantante que actor, era más. seamos sinceros. Pero fíjate, Enrique, que eso dio pie, afortunadamente, a que después, cuando viene El Hombre del Brazo de Oro, que estarás de acuerdo que es quizás su mejor película de Sinatra, ese papel también fue ofrecido a Brando, pero ahí él de inmediato dijo, no me vuelva a pasar, y se hizo lo posible para hacerse con el personaje, ¿no? Pero bueno, como anécdota queda que él también iba a ser el Terry Malone, pero terminó siendo Brando. Hay que decir que ese fue su primer Oscar que recibió. Él eventualmente decía que no creía en esos premios, que pues siendo artistas, que no creía entre eso de quién es el mejor, quién fue el peor. Pero bueno, él acudió esa vez, y lo que comentó fue que fue un momento muy extraño, y así lo dijo en la ceremonia, ¿no? Recibir el premio. Pero también ya de ahí empieza, si no un declive, una especie de mimo a partir de su figura y problemas, ¿no? Él iba a ser, si no él, egipcio, lo rechaza, Y acaba siendo Anthony decide Quinn también.
Ah, Anthony Quinn, mira, Anthony gracias Quinn. por recordar. Y que por cierto se enojó mucho en la filmación con Brando, pero porque Elia Kazan quería que hubiera animadversión entre ellos por las escenas de pelea que tuvieron Anthony Quinn también se peleaba con todo el mundo, con todo el mundo. menos con Theodorakis por otras razones. Sí, no, no. Sí, ahí hubo animadversión que duró décadas, aunque según dice Brando en sus memorias, que les recomiendo como libro no para hacer una mitificación, lo platicamos, la intención no es hacer una mitificación o santificación de Brando, pero para gente que nos gusta el cine, tú sabes, Enrique, yo recomiendo la autobiografía, canciones que mi madre me enseñó, basadas en esta pieza de Anthony Dorin, o Dorvin, perdón, no recuerdo bien el apellido. Y Brando platica esas anécdotas, muchas cinematográficas muy interesantes, también de su relación con Chaplin. Recordemos que lo dirigió en La Condesa de Hong Kong, una película mala, y también platica Pero mala por la dirección, por la dirección y platica pues que lo Chaplin tirano que era. no era de mal, no era para esas Ya películas, no era su Chaplin, época, ¿no? no era ya para esas películas. Ya no era para esa época, ¿no? Pero bueno, él lo admiraba mucho y por eso aceptó. Y bueno, ahí platica muchas de esas historias cinematográficas que creo que nos pueden interesar. Pero volviendo a este periodo, pues firma justamente con Sinatra, Ellos y Ellas, firma La Casa de Té, de la Luna de Agosto, esta donde él es personificado como un japonés, que fíjate tú, y también quienes nos siguen, concursa por el Oso de Berlín y le gana y concursa y le gana ni más ni menos que Pedro Infante Con Tizoc, con que se Tizón, llamó en realidad Amor Indio, Amor Indio. Ujú. y que prácticamente ya Pedro ni fue, No, no, había fallecido. post-mortem fue, Postmortem fue una, que además la anécdota cuenta que cuando la vio el público como no hablaban castellano o español, sí, no, no, pero que les impresionó mucho la actuación, y sí, entonces sí, le dan sí. la Osa de Plata en Berlín, Ujú. pero le gana Pedro Infante a Marlon Brando. Y a Henry Fonda por Dos hombres en pugna. O sea, eran muy Entonces, buenos papeles o películas, ¿no? Además, ¿no? y también no sé si era la emoción de que era post-mortem, etcétera, Fíjate que no se sabía. Hay pero que decir, a favor de Pedro Infante no se sabía para mi gusto es que había muerto, pues. era de los pocos actores que tuvimos natos de buen talante. Sí, 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 de alguien que de pronto, pues que es parte de nuestra cultura Los popular, Gavilanes, por ejemplo, los gavilanes, que bueno, a mí la vida no vale nada, me Agapito parece Treviño. que es la mejor, los tres huastecos, ¿no? Y Hay volvemos para a dónde. Brando, porque fíjate tú, Enrique, él, antes de su muerte, Pedro Infante estaba revisando guiones para ir a Hollywood, y había una que se llamaba un guión, El Chavo y el Cowboy, que iba a filmar con Marlon Brando, y que obviamente fue de las muchas películas que No, y que además, como ya te comentaba, el designado para hacer la película de Animal Trujano era Pedro Infante. Pero como me muere, lo has dicho, se la sí, dan a Toshiro Mifune, que sí. además es muy extraño porque está hasta Japón, un personaje que se hace virtualmente con Akira Kurosawa, Toda pero su carrera. el proyecto era para Pedro Infante, pero pues se muere. Sí, se muere. Dicen que lo vio Ismael Rodríguez en la película El hombre del carrito y que dijo, ahí está mi ánima Trujano. Y fue hasta Japón y también esa sería otra historia, lo interesante que Sí, fue gestionar, porque no fue nada fácil por, también incluso el choque cultural, lo platica Ismael Rodríguez en sus memorias, que así se llama el libro Memorias, cómo fue difícil no, y lo platica el traerlo a propio Akira México. Kurosawa en su autobiografía. Ah, mira, también lo cuenta. Y pero bueno, volviendo a Brando, pues vienen ya los años 60 difíciles porque hace la película Rebelión a Bordo y esa significa un quiebre. Hay unas grandes pérdidas económicas y se le echa la culpa por su temperamento, por retrasar la filmación, a ese emprendimiento cinematográfico. Ahí la industria veladamente lo empieza a castigar, por una parte como actor y dentro de unos años, vamos a platicar, ya por su activismo político. Filma y también nos toca un poco por la participación mexicana que hubo el rostro impenetrable, que esa película la iba a dirigir Stanley Kubrick, como siempre, Brando, difícil de dirigir, hace que Kubrick renuncie, y Brando dice, yo la firmo. Es su única película que dirigió, perdón, es una lástima porque mostró grandes dotes como director, y ahí aparece Pina Pellicer, recordarás Enrique y Katy Jurado. Pina Pellicer que uno puede
a diferencia de Katy Jurado, que ya venía trabajando en Hollywood, puede parecer como rara su participación, pero recordemos lo que fue Macario. Macario había tenido un gran éxito, fue nominada también creo que a Globo de Oro y Oscar, y eso le da mucha notoriedad también gracias a una agente artística, Lonka Becker, que ella es la que gestiona que ella participe, ¿no? Que como chisme se llegó a comentar, porque sabemos, ¿no? Desafortunadamente Pina Pellicer tenía problemas emocionales, una depresión severa, no era una época como ahora que había ya como tratamientos farmacológicos más puntuales, y se comentó que hubo un romance ahí que con Brando que la trastornó mucho, ¿no? Sabemos que poco tiempo después Fue chisme en fue un realidad porque chisme. nunca se supo Nunca se bien. supo. Lo que sí tristemente ocurrió fue que ella se suicidó Sí, años no de después, ¿no? picada. Una gran actriz, ¿no? Reconocida por todo el mundo y que hace muy buen papel ahí, ¿no? Pero después de eso vienen papeles como comedias, como esta de Dos Seductores. Vienen películas como El baile de los malditos, que fue que Brandon hizo un papel digno como un alemán, y él hablaba desde ese entonces de esta necesidad de no poner todo maniqueo. Dice, es que no todos los alemanes tienen que ser malos, tenemos también que explorar las razones que tuvieron para hacer lo que hicieron, ¿no? Todas esas atrocidades, ¿no? Pero ahí todavía se defendió. No, Es pero una ahí. cosa son los alemanes y otra cosa son los nazis. Exactamente, ¿no? Es como pasa ahora, ¿no? Una cosa es uno y otro es otro, porque no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Y ahí vinieron los años difíciles porque ya estamos en los años 60, todo lo que significó en el mundo, en Estados Unidos la guerra de Vietnam, y él empieza a declarar que quiere hacer películas en las que haya algo importante que decir de una u otra manera, ¿no? Y además empieza a participar en marchas, empieza a hacer este activismo también a favor de la población afroamericana, que era en esos años muy vilipendiada. Hay imágenes que vemos en las marchas donde están gente con carteles diciéndole que es amante de negros, ya ser una frase que se decía mucho, Clásica. clásica de esos años, y así Como ahora se dice, vete a Venezuela o vete a Cuba. vete a Cuba, ¿no? O cosas así, ¿no? O que íbamos a estar peor que Venezuela, ¿no? Cosas así. Así en esos años, y eso también la industria se lo cobra acá, ¿no? Él, pues está sujetado a ese corsé que era el cine hollywoodense, no es como ahora que vemos a actores norteamericanos que no se están ahora con, por ejemplo, con el griego Yorgos Lanthimos, ¿no? En estas películas que ha hecho él, e incursiona a actores norteamericanos, no pasaba en ese entonces, más bien en Estados Unidos Todo. a las actrices italianas bellísimas de la época, se trajo a Alain Delon, lo platicamos hace un rato, incluso llegó a traer a Toshiro Mifune. Era más bien Hollywood el centro y por esta idea de que el mejor cine se hacía ahí, ¿no? Entonces él no tuvo esta oportunidad que ahora hay de irse a otros países a filmar, pero recordemos una película muy importante, La Batalla de Argel. Hilo Pontecorvo. Gillo Pontecorvo, él declara abiertamente su fascinación por la película y dice, si yo Es puedo, una obra maestra. es una obra maestra, sin lugar a dudas, casi documental, más bien podríamos decir. Y él dice que quiere trabajar con él. Y le toma la palabra y firman Queimada. Se firmó en Colombia, fue caótica la filmación. Como anécdota les digo, pueden ver la autobiografía, él platica lo que fue Es que además en los trabajar con 60 él Colombia estaban en haciendo las Cartagena, FARC, estaban haciendo el ELN con y todo ese entorno. naturalmente la guerrilla aparece después, perdón, el narco aparece después, pero la guerrilla nace en Colombia, las FARC. Nace en Colombia, sí, fue un entorno difícil, de hecho, parte se firmó en Cartagena, otra parte se tuvo que firmar en otros países, fue dificilísimo y además se trajeron pique, como siempre, Brando, de problemas, decía que Pontecorvo de pronto lo volteaba a ver y le mostraba que traía su pistola y Brando que sabía manejar cuchillos, que le llegaba a aventar cuchillos cerca de donde estaba, ¿no? Eran payasos los. Eran payasos, pero hay que decir que él mismo reconoce en su libro, cuando menciona quiénes fueron los tres mejores directores que él tuvo, él Menciona a dice, Pontecorvo, menciona a Pontecorvo, menciona a Elia Kazan y menciona a Bertolucci, que ya hablaremos después de esa experiencia, ¿no? 900 y esa historia. Novecento, ya después está El último gran emperador, El último emperador, sí, varios. varias, ¿no? Pero bueno, también mencionar ahora, para quienes nos siguen, últimamente vemos esta corrección política, Enrique, estos trabajos cinematográficos que tratan de reivindicar, y claro, ahora
es más sencillo, o hay más conciencia, ¿no? A las minorías, ¿no? Representadas en el cine. Brando, por ahí del 67, firma Reflejos en un ojo dorado, Reflejos en tus ojos dorados se puso aquí en México, bajo la dirección de Huston, de John Huston. También con él se peleó bastante, Con él, bastante menos que Confort. menos que confort, y él hace ahí el personaje de un militar homosexual. En ese momento, que alguien representara un homosexual, no con estos convencionalismos, porque recordemos que los ponen siempre como amiguitos, Además explícito, explícito, no es oculto. explícito y no, porque es lo interesante de la película, porque en el entorno de la milicia, Sí, pero es explícito en ese entorno. en ese explícito, en ese entorno y cómo él tiene que hacer o tener su personaje un comportamiento contenido por ese papel que tiene, porque está casado con Elizabeth Taylor, que es su mujer en la película, una buena actuación. Y además una militante clásica. Clásica también. Por eso hubo una buena relación entre ellos. En la filmación ella hace muy bien su papel de una mujer muy veleidosa que incluso hasta lo castiga físicamente, una escena donde le da de latigazos, ¿no? Era una mujer, no sé, también como con una sexualidad muy a flor de piel y en cambio su esposo tan inhibido por esta necesidad de reprimir sus preferencias sexuales, ¿no? Nadie había hecho como un papel que pues tratara con Hasta ese más, momento hasta no. ese momento, ¿no? Después sí. Después no tan, digamos, con más seriedad. Filadelfia, por ejemplo. Filadelfia, 30 años después, Después. 30 años después, ¿no? Pero eran los años malos de él, no sé, la película no tuvo éxito a pesar de la pareja Brando y Taylor. Este, y pues bueno, ahí vinieron otras películas muy regulares, La noche del día siguiente, con Your Brain, Rita Moreno, Candy, muy mala, pero que en realidad pues destaca por ese Eran los papel de Brando. dineros. Eran los dineros y fue Hollywood de decirle, bueno, lo que se te va a ofrecer va a ser lo peor. Eso empieza a hacer que la gente, los productores lo vean como veneno en las taquillas. Ya nadie quiere trabajar con él. Se decía que estaba acabado. Nadie pensaba que producciones con buena inversión podían jugársela con un actor como él, ¿no? Y hasta ya decían irónicamente de que, miren, así está el que era el mejor actor del mundo o de Estados Unidos, ¿no? Y es ahí donde entramos a los setentas, Enrique. Él nunca baja la guardia, no se desdice de su apoyo a Martin Luther King, se decepciona también por lo ocurrido con Malcolm X. Eso pues genera renuencia Sí, entre... es que además Malcolm X y Luther King tenían diferencias, pero a la Tenían hora de la diferencia. verdad en la unidad. Cuando leí a Malcolm X me sorprendió, pero a los dos los ejecutaron a traición. Sí, 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 y él justamente él declara que pues él sospecha abiertamente que tuvo que haber sido el gobierno porque estaban creciendo mucho el apoyo popular que estaban teniendo ambos, ¿no? Entonces, pues eso también significó aislarlo, ¿no? Más en términos cinematográficos, cosa que aparentemente a él no le afligía. Pero bueno, llega el momento que mucha gente piensa que es El Padrino. Yo más bien digo, Enrique, que es Los Últimos Juegos Prohibidos. Una película que creo que se filma en Inglaterra, donde ahí por fin tiene un buen personaje después de varios años y comienza a recuperar pues esa calidad que tiene como actor, ¿no? Pero vienen los años 70 y publica Mario Puzo El Padrino, ¿no? Digo, lo dices bien, creo que mucha gente lo conoce por ello. Ahorita discutimos Consideran que es su mejor actuación. considero Tengo que mis dudas que digo sea yo, la mejor, pero es excelente. es un quiebre, hay que decir que en ese momento, los años 70 es una década que por lo menos del cine norteamericano me gusta mucho, es la entrada de Scorsese, de Coppola, de George Lucas, de Spielberg, David Lynch, es como dijeron ellos, dejaron como a los locos al mando de la industria, ¿no? Fue una época de que se privilegió el cine de autor, Woody Allen, ¿no? Por supuesto. Entonces, está esta novela y Mario Puzo dice, yo desde el principio, o dijo, yo tenía en mente a dos personas para ser el padrino, Laurence Olivier y Marlon Brando. Dice la anécdota que Laurence Olivier estaba enfermo y que por eso no pudo No hacerlo. pudo. Otros dicen que no, que siempre se pensó en Brando. Y hay miles de anécdotas, libros que se han escrito porque todo lo que rodeó la película Es chisme. es interesante. O sea, dicen que los productores dijeron, eso ni siquiera se va a hablar, que hasta enviaron un oficio. Yo no quiero que vuelvan a tocar el tema de que Brandon sea el padre, ¿no? Vito Corleone. Coppola insiste y le dicen, bueno, te Hasta tendremos, la hija actúa en El Padrino hasta la 3. hija, Talia Shire, ¿no? Su hermana de Coppola.
pero acepta Brando algo que no hacía ya un actor de su talla, que era una prueba de imagen. Entonces, lo que hace Coppola es que así dicta la anécdota, que va a su casa de Brando, Brando lo recibe en una bata y le dice, bueno, ya lo voy a firmar, y que él se empieza a peinar todo el cabello hacia atrás, agarra betún de zapatos, se pinta con unas canas en las sienes, y se pinta un bigote y se mete unos Kleenex en la boca, ¿no? Para ensanchar la mandíbula. para el Y prognatismo. exactamente, y que eso sirvió de base para el maquillaje que se le puso, y que cuando llevaron esta prueba de imagen a los productores dijeron, se dice que no lo reconocieron, pero que ahí aceptaron que él fue. Con muchas condiciones, con bajarle el sueldo, muchas restricciones, que ya no podía tener los lujos que tenía antes, pero el muy intuitivo Brando, creo yo, sabía que iba a ser una gran película y acepta, a pesar de que primero lo hicieron subir de peso, luego le dijeron, llegó usted muy gordo, baje de peso, le pusieron unos cojines para que se viera más robusto en la película, pero él acepta todo y da la que, pues sin duda, y creo que todas las generaciones actualmente, pues siguen impresionadas por esa actuación, ¿no? Se dice que fue el paso de estafeta en el cine norteamericano, porque ahí está Al Pacino, está James Caan, está Bobby Duvall, está John Cazale, aunque desafortunadamente fallece a los Ese pocos años, fallece bien joven muy joven de cáncer, ¿no? y de cáncer. Y también está, ahorita me acuerdo, Ok. Y bueno, la película resulta todo un éxito. el de psicosis, El de Psicosis, ¿quién? ahorita te digo. Ahorita se acordado. Y viene esta anécdota, ¿no? Que lo platicábamos, cuando la industria le dice como que ya está todo olvidado, regresa, lo nominan para los Oscar Y lo gana. y lo gana. Lo gana, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que él no acude, también pueden ver en línea el video, y va una representante de estas comunidades indígenas Originarias. originarias de Estados Unidos y da un discurso, y es ahí donde se ha malinterpretado la lucha de Brando, porque se piensa o se reduce que todo era porque se daba una mala imagen de los pueblos originarios en las películas de cowboys, de western, y que por eso Cosa que era, era cierto. cosa que era cierto, y por eso él aprovecha el espacio para decir, bueno, desde este espacio que es la gran fiesta cinematográfica del Ahí les país, va una indígena. ahí les va alguien que les va a decir que cómo ha sido el trato despectivo hacia esas comunidades. Te decía que nos toca porque en México pues se venía haciendo también ese cine, ¿no? Donde se retrataba a las comunidades indígenas como gente analfabeta, ignorante, no apreciando su propia cultura. Incluso, pues ahorita hablábamos de Tizoc, bueno, incluso esa actuación o las de Armendáriz, pues siempre reproducir ese tipo de habla que no era propiamente como hablaba las comunidades indígenas, ¿no? Y él rechaza el premio, ¿no? Se hace un gran caos ahí. Clint Eastwood, muy reaccionario, como suele ser de toda la vida, él dice en la misma ceremonia, bueno, y a ver si luego se recuerda, palabras más, palabras menos, a los cowboys que también murieron en las películas, ¿no? Eh, John Ford. John Ford, ¿no? También se queja, se indignan porque como son los Estados Unidos, Y además son los actores de los westerns. los actores de los western, ¿cómo se atreven, no? Si siempre se les dio su lugar, ¿no? De acuerdo a su propia visión, ¿no? Y bueno, aún así, él todavía tenía algo que decir del otro lado del charco, como dicen, ¿no? Bertolucci lo busca en esos años para hablarle de un guión que él tenía en mente, que en principio quería firmar con esta pareja Dominic Sanda y Jean-Louis Trintignant, perdón la pronunciación, que se llama El último tango en París, ¿no? Eh, viaja a Los Ángeles, habla con él, Ahí se le acusó hasta de haber violado a la actriz. y ahí viene esta historia que en realidad iba a ser Catherine Deneuve, pero todas las actrices Catherine Deneuve. importantes se niegan porque piensan que el papel es muy fuerte. María Snyder acepta el papel porque dicen que en la primera, que cuando le pidieron que hiciera un desnudo frente a la cámara como prueba de imagen, no tuvo problema, ¿no? Pues era una mujer joven, muy de la época que, bueno, era la libertad sexual, etcétera. Era liberalona. Era liberal María Snyder, y la película se filmó también Brando teniendo un sueldo mínimo, pero él admiraba mucho el trabajo de Bertolucci y acepta por eso.
Es una Hermana, película. lo mínimo que le pagaban era un chorro. Sí, era un chorro, pero digamos, ahí no hubo millones de dólares. Él trabajó, sí, digamos, por admiración. Él ya tenía una manía negativa, ya leía sus parlamentos, digamos, le ponían los parlamentos al otro actor y él los leía, lo hizo así en El Padrino, de hecho. Pero ahí el trabajo de Bertolucci hizo mucha improvisación y no hubo necesidad de eso, salvo algunas escenas. Y y ahí vimos también este aspecto cinematográfico y autobiográfico de Brando, que luego él se quejó porque dijo que él mismo se había sentido violado, ¿no? Pero lo dijo porque él expuso muchas cuestiones de su vida personal que quedaron en la película. Ese monólogo donde él reproduce o recuerda, rememora su infancia en Nebraska. Eso que dice de su padre en la película es real, él era un hombre muy violento, su madre sí era Real. alcohólica. Sí, pero eso lo sabía él, no No, lo no lo sabía. sabemos nosotros. No, entonces también era su trauma. Fue su catarsis ahí que se filmó. Y él también, hay que decir que ese interés por la actuación viene de su madre, que fue actriz de teatro, aficionada. Y pues bueno, él la quiso mucho y en cambio siempre tuvo esta relación tirante con su padre, que era un hombre violento, un hombre, como decía él, pues el típico macho, una masculinidad a flor de piel. Y Brando, pues era un tipo más sensible aparentemente, ¿no? La película se filma y viene esta escena que, bueno, hay que contarla, porque lo decíamos antes de comenzar el programa, ¿no? Ahora se juzgan ese tipo de hechos a la luz de las actuales perspectivas, puntos de vista, esa famosa escena donde suelta Con mantequilla, ¿no? mantequilla Mantequilla, del refrigerador. y que Mario Schneider, hay que decir para muchos que les parece, ¿no? Mario Schneider, digamos que lo denunció de inmediato, pero yo pienso que no se le hizo mucho caso en aquellos años porque como era la época de la No libertad era sexual, políticamente si correcto. era como, pues, ¿por qué se queja si, pues, si vaya la película, esa actuación es como muy subversiva, ¿no? La película en ese aspecto, pero también hay que pensar lo que era la actuación, porque muchos dicen, o ella misma decía, es que nunca se me avisó que se iba a hacer eso, y muchos piensan que auténticamente hubo penetración en la película, y no fue así, ¿no? Ella dice que sí. Ella, yo no he leído que ella diga que Digo, lo denunció, denunció que la escena como tal nunca fue consensual. no la supo. No, no supo que iba a hacer esa No se improvisación. consensuó porque ni siquiera la conocía. Exactamente. Eso es lo que dice. A mí me agarran de surprise No, sí, claro, y pues me sí. dan por Detroit. No, pues, no, no, Entonces, bueno. no podían haber consenso si no sabía la escena, No, no, y objeta algo, ¿no? Que dice que su llanto era real porque le dolió. porque le dolió el hecho, ¿no? Brando dice que Bertolucci le dijo, ¿por qué no en verdad hacen el acto sexual? Y que Brando le dijo, no, porque entonces la atención estaría sobre nuestros genitales y no sobre Sobre la la escena. escena. Y por eso de que una auténtica, un abuso sexual filmado, no fue así, es simulado, y es improvisación que ocurre también en la actuación, ¿no? Pero bueno, queda la escena. María Schneider se queja de inmediato. La película generó mucha controversia. En Italia hasta se le dio una X, ¿no? No llegó a las 3, pero tuvo una. Eh, en su momento, y creo yo todavía para quienes la puedan ver, es una película que sí remueve, ¿no? Una película que Bertolucci buscó lo mejor de sus dos actores. A Brando le decía, mira, las imágenes de Francis Bacon o Bacon, que aparecen al principio de la película, decía, yo quiero que tú reproduzcas como ese tormento de sus personajes que aparecen en su obra, ¿no? Eh, Pauline Kael, que fue una gran crítica cinematográfica, admiradora del trabajo de Brando desde que era joven actor de teatro, elogia mucho esa actuación, ¿no? Dice que, bueno, fue un quiebre, una grieta en el cine, y bueno, ahí cambia, sobre todo económicamente, la situación de Brando, pero es la diferencia de lo que podemos pensar que podría habernos dado más actuaciones importantes, se repliega en su lucha de los derechos civiles de estas poblaciones originarias, se dedica más a ese activismo, filma muy poco en los 70, filma Missouri con Jack Nicholson, son casi simplemente por Y la amistad, clásicos, un clásico, un western, y por además por la cierto, amistad, por la amistad. porque con Nicholson
no era porque fuera a ganar mucho dinero. No, no, es por la amistad. Filma la que quizás es su última gran actuación, Apocalipsis Ahora. También lo hace por Apocalipsis el tema de Now. Vietnam, ¿no? En donde él ya se empieza a ver esta obesidad progresiva que tenía y por la cual lo vemos caracterizado como aparece en la película. Él tenía que aparecer como un teniente, un coronel que estuviera en forma, llega con sobrepeso, pero decía Coppola, había que firmar Con lo que con lo hubiera. que hubiera porque cobraba mucho. Y por eso es que al final lo rapan y por eso creo que fue Gordon Williams, hace esta fotografía en la cual lo vemos en la oscuridad, ¿no? Como para no ver ya el peso que traía Brando, ¿no? Y después, pues bueno, para quien también, pues no está ese gusto por este cine ahora que está tan en boga, que domina la industria norteamericana, para mal diría yo, este cine de superhéroes, pues Brando hay que decir que fue hasta como precursor de lo que vemos ahora de que actores importantes de pronto decimos hoy pues, salió en El Hombre Araña, cosas así. Brando participa en la primera, Superman. el Superman de 1978, la primera gran producción de cinematográfica, eran los 40 años del personaje, y le dan, como decíamos en México, el papel del papá de Superman, ¿no? Literal. Y él da muchas ideas para el personaje, incluso esa S que vemos en el personaje que era Jor-El, me parece. Son ideas de Brando. Y él también, fiel a su convicción, cuando Richard Donner tiene problemas con los productores y ya no firma las secuelas, y él se niega a que vuelvan a aparecer escenas de en la película, porque él, cuando congeniaba con un director, hay que decir que era leal a su director, ¿no? Pero Y después de ahí, permisivo. y No solo leal, permisión, le permitía mucho, le mientras que a permitía los demás los censuraba demasiado. lo censuraba. Y bueno, ahí lo que vimos después es simplemente participaciones por dinero. Y lo que él daba a notar o por lo que se hacía célebre, pero también había poco interés por esta lucha, ¿no? Él participaba en reuniones con estos grupos originarios, fue de su convicción de los últimos años, ya no se interesó en el cine, a pesar de que después de esas dos grandes actuaciones, me refiero al Padrino, El último tango en París, se le ofrecieron papeles muy importantes, él no quiso y pues bueno, también hizo esta declaración, ¿no? Que a pesar de que se le considera quizá el mejor actor del siglo XX, cosa que entiendo que es muy discutible, él llegó a decir, yo ya no soy actor y dejé de serlo hace muchos años, soy una persona que eventualmente actuó, ¿no? Es decir, él cada que podía declaraba que actuar lo podía hacer cualquier persona. Eh, Quienes lo conocían decían, Coppola decía, yo he conocido artistas, me refiero a escritores, pintores, y yo un artista en toda la extensión de la palabra, creo que era Brando. Dice, Brando era alguien que podía estar platicando contigo y le decía una acción y cambiaba y actuaba. O sea, era un actor nato, como dijo la que fue su maestra, Stella Adler, esta fundadora del Actor Studio, del método Stanislavski, no creo que se llama, Konstantin Stanislavski. ujú, La construcción del personaje. que llevó esa escuela a Estados Unidos y que el gran, justamente, primer producto fue Brandon. Y fue un hombre que ya en sus últimos años, pues se aisló, participaba poco en películas, cuando lo hacía eran Ya películas estaba grande y malas, pesado y pesado, se dejó engordar mucho, participó en esta de Cristóbal Colón, muy mala, ¿no? De 1992, porque era ahí el aniversario. Y en sus últimos años, pues solo participaba para hacer declaraciones insistentes acerca de estas luchas que tenía y pues prácticamente negándose y solo para películas que, pues de pronto no sé, recuerdo una que se llamó The Brave, creo, con Johnny Depp, como el último gran papel importante, ¿no? Pero vaya, creo que es importante platicar de él porque actualmente, pues, estas luchas siguen vigentes, ya más reivindicadas, creo yo, ¿no? De luchas por pueblos originarios, eh, pero yo también veo en mucha gente que es algo impostado. En él era reconocible que un actor norteamericano tuviera esa sensibilidad y que además, pues, no se dejara seducir por hacer más trabajos para Hollywood, a pesar de que se le requirió, ¿no? Él trató de vivir y vivía bastante bien con lo que ya ganaba de lo que había hecho en su aunque le trabajo. pagaran poco además. Con el Aunque padrino era suficiente. con El Padrino, pues también reconocerlo como lo que fue, ¿no? Un gran artista de su tiempo. Y también recordaba, Enrique, que hace como un año, ¿no? Que estuve por acá hablando ya de temas de psicología.
¿no? Y de literatura que hablábamos de memoria, pues también creo que vale la pena hacer este ejercicio de memoria y recordar a estos actores, porque de pronto ahora hay esta cuestión instantánea de decir, este es el mejor actor o este es el gran actor, ¿no? Pero, pues bueno, este hombre fue consecuente en lo trató de hacer en su vida personal. No es para hablar de ello, sabemos que fue desastrosa, ¿no? Sus hijos también incluso con problemas con la ley, pero creo que lo que él fue queda ahí para la historia como la escuela que se le reconocieron directores europeos, a sus colegas también de Europa como el gran actor que fue y también por este trabajo, insisto, que hizo político y social. Es lo que podríamos comentar ahorita. Eh, Quiero saludar y agradecer a Elena Cuenca. Saludos a Olga Valerio, una psicóloga, Reina Hernández, Tadeo Vázquez, Ángel Velázquez, Jordi Peña, que desde Barcelona nos están Un viendo. saludo al doctor Peña. Eh, Ángel. el doctor Peña, y por ahí te mandan saludar, doctor Maldonado. Gracias. De hecho, antes de que empezáramos en vivo el programa, yo te preguntaba, ¿por qué Brando? Porque, insisto, pensaría en Anthony Quinn, Sí, sí, los también. grandes personajes que hizo, porque es la construcción de un personaje. Mencionaste sino el egipcio, Sí, que rechazó porque Brandon. sé que Brando no lo aceptó. Además es una novela de Mika Waltari, interesante, pero no tiene gran cosa. Pero las actuaciones de Anthony Quinn, desde las sandalias del pescador, un paseo por las La nubes, Estrada, bueno, la calle o la estrada, eh, magníficos. pensar en Marcello Mastroianni, Si hablamos de otro actor que Sostiene podría Pereira, rivalizar del gran actor del siglo pasado, Mastroianni, creo que. no tengo duda, el mismo Gerard Depardieu, Depardieu. este, Digo, me puedo, seguiría quedando con Brando frente a Depardieu, pero bueno, es otra este, historia. podría pensar en Toshiro Mifune, Ah, Toshiro Mifune, claro. Takashi Shimura, también japonés, del grupo de Kurosawa. Pero se habló de directores de cine. En su momento nos tocará quizá hablar del ruso creador del acorazado Potemkin Claro. y otras, porque vino a México también Sí, sí, a sí. filmar. El caso de Brando es interesante y habíamos empezado por el caso de hombres. Hombres, claro. A mí me impresiona esa y me impresiona Johnny empuñó su fusil, porque parece ser que en el caso de hombres, un Brando muy joven, Con 25 herida de años. bomba, perdón, de bala en columna y paraplegia secundaria. Así es. Este, el caso de Johnny todavía tiene una noche de amor con la novia, Sí, porque el sí, papá se pone generoso. sí, sí. Película más prohibida que la de hombres. Sí, no hay que decir que tuvo mayor alcance, ¿no? Hombre, lo que coinciden es que no hay un trato condescendiente, es lo que me gusta de esas películas, hacia Y además, estas que personas, ¿no? mencionaba a Donald Sutherland desde Claro. Novecento con Bertolucci, que es el maldito Sí, fascista, terrible, terrible. terrible, que es Da miedo ahí el personaje. el personaje de Johnny cogió, en España creo que lo tradujeron como empuñó, aunque utilizan más allá el verbo coger Coger, sí, coger. para aprender Sí. o empuñar, Ujú. pero son, según mi opinión, las dos películas que en época, porque además, con la diferencia de que el director de Johnny empuñó su fusil es el escritor de la obra de Johnny cogió su fusil, Ujú. Dalton Trumbo. Mencionabas a Gilo Pontecorvo y la batalla de Argel, Claro, sí. que después Brando va a filmar con él, Sí, Caimán. Caimada, y no cabe duda que está plenamente justificado Brando. Yo no me atrevería a decir por qué esas opiniones de este es el mejor. ¿Cuál es la mejor novela de García Márquez? Pues todo el mundo se Cada pone, quien tiene su o de Borges, o cuál es la mejor el obra mejor cuento de Borges, ¿no? de, de, de la historia de la humanidad, pues Don Quijote, en castellano o en Claro, español. claro. Pero creo que eso del mejor, hasta el mismo Brando cuando rechaza
el Oscar. el Oscar, que los Óscares se volvieron, yo recuerdo que en los setentas ya le competía mucho Europa, particularmente Italia, Berlín y Francia. Sí, hay Sí, que, hay que decir, yo la verdad no tengo ningún respeto por el Oscar. Es esta idea del cine norteamericano de que el mejor cine se hace ahí, es una y tontería. tengo mis dudas, pero no cabe duda que Brando, y también difiero de la opinión de que el mejor es El Padrino, y tengo mis serias dudas. El último tango en París no tiene Sí, incluso un tranvía a llamado mí te Deseo, iba a decir esa, el este, tranvía llamado Deseo, La Ley del Tennessee Silencio. Williams, eh, qué sé yo. Me parece que siempre buscar el mejor, lo mejor, es un riesgo impresionante. Son excelentes. Esto nos permite reflexionar lo que ya discutíamos, la cuestión de la memoria. La memoria es engañosa porque también organizamos las cosas como nos conviene, ocultamos cosas que duelen, aunque en el último tango en París aparecen catárticas. sí, Si no sí. lo dice él en sus memorias, ni nos enteramos que él pasó por esos dramas, pero no tengo duda de que se ha justificado plenamente a Marlon Brando como un personaje que, porque estamos hablando, yo recuerdo también cuando estudiaba ciencias de la comunicación como asignatura en el 76, vimos cine de actor y cine de director, que no Ujú. es lo mismo porque pensar en Bertolucci, pensar en, mencionaste a Woody Allen, no sé si sea un gran actor, claro que no tengo duda de que lo es, Es cine de autor ahí. pero es cine de autor, Ujú. Stanley Kubrick, Kubrick, Chaplin mismo, gran eh, ejemplo, ¿no? De actor-director, sí. pero creo que esta hora y prácticamente dedicada a Marlon Brando Sí, ha sí. sido exquisita, cosa que te agradezco. No, gracias. No sé si quieras agregar algo más que valga la pena, porque dice Ángel Velázquez que es interesante la charla, la ilustración sobre Marlon Brando, porque sí nos hace falta conocer más. El que es especialista en su área es ignorante en todas las demás. Esa es Claro. parte de nuestra trama también. Se vuelve uno experto en las neuronas del haz corticoespinal y se olvida de todo lo Las demás. demencias corticales, Eh, subcorticales, todo eso, ¿no? Ahora con lo que pasó con el Duro de Matar, ¿no? Que Sí, le ya lo diagnostican platicamos. afasia, que no era afasia, era una demencia Demencia frontotemporal, frontotemporal, sí, pero Alzheimer. entonces ahora resulta que se vuelven más, lo hubiera dicho Oliver Sacks, cuando se hizo la película de Rayman, esa película hizo más por el autismo que los 20 años de investigación realizados por los grandes Sí, parece clínicos mentira, en pero sí, esa época. sí Pero le puede además, algo hacer. en la historia no era Dustin Hoffman el personaje electo para Ah, no. representar a Babbitt. Era el del Día de la Marmota. Ahorita me acuerdo del nombre. Es casi cómico. Este, Otra Sellers, persona. no. No, 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 no. Ahorita me acuerdo. Pues, Ok, la memoria luego nos nos traiciona falla, un no, no. poco. Nos Nos pasa. falla. Pero en el fondo, esta es la trama. Y no hay que cerrarnos a nuevas opciones porque decir, bueno, era gringo, Marlon Brando. Sí, no. Parece ser que Donald Sutherland era canadiense, Ujú. por eso pues, gritaba menos en Estados Unidos y más en Canadá, por lo mismo, pero el punto es efectivamente cómo no podemos cerrar los ojos al séptimo arte. Sí, no, y sin duda. Y él fue eh, una figura muy importante de aquellos años, que después de 20 años hubiera vuelto con una gran actuación desde Hombres hasta regresar con El Padrino y El Último Tango en París. Hablar de Marlon Brando es hablar de una época del cine. Y también pues hacer este ejercicio de memoria y la invitación, decías que podíamos decir, pues bueno, que no nada más está El Padrino, que está El Último Tango en París, que está Reflejos en un Ojo Dorado, que está Nido de Ratas, que está Un tranvía llamado Deseo, que vean Viva Zapata, a ver qué les parece De ahora, Kazán, de Kazan, que vean también La Jauría Humana, Los Últimos Juegos hombres, Prohibidos, y Hombres, el debut cinematográfico que tiene mucha vigencia, digo, ahí el personaje
pues habla de esta cotidianidad, como después de lo que ocurre en la guerra, qué hacer, ya teniendo otras condiciones Ahorita físicas. me recordó cuando mencionaste el último tango en París que le pusieron una X. Cuando le pusieron tres X a l'Empire du Sans, el Ajá, imperio de los sentidos de Nagisa no, Oshima. bueno, todavía Difiero era. de las tres X de la película, Sí, no, era un modo de censurar, pero simplemente. O un de buena película, publicidad, ¿sí? ¿no? Porque por Porque más después ganas cuando daban ganas. sacaron el Imperio de la Pasión, Ujú. que era una versión de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, la culpa por un homicidio y cómo la culpa los lleva, que no es el caso de El regreso de Martín Guerra con Gerard Depardieu. Donde perdió, Te sí. digo, hay mucho donde agarrar, que después se hizo un remake con Richard Gere, que debe ser Sí. Somerville. Ah, fue esa, cierto. Somerville es un remake Bueno, de El regreso de Martín Guerra. No, los remakes están de moda, están de moda, es otra moda ahora los remakes, ¿no? este, De la pero falta de ideas hay remakes. dejémosla ahí. Muchas gracias a todos los que nos siguieron, a Elizabeth Mulato, otra vez a nuestro querido colega, el doctor Jordi Peña, que nos veremos acá en México pronto, Ángel Velázquez y demás, Iliana Cuenca, Olga Raquel Valerio Torres, etcétera. Muchas Hasta la gracias. próxima y muchas gracias.